El modelo económico. En la tarea de comprender el conflicto armado y en la búsqueda de caminos de no repetición, la Comisión constató una y otra vez, en testimonios y documentos, la situación de pobreza en el campo y los barrios populares de las grandes ciudades. Una desigualdad que sitúa a Colombia entre los 10 países más inequitativos del mundo, sumada a una descomunal concentración de tierra que se acrecentó durante la guerra interna y que les arrebató a los campesinos 8 millones de hectáreas, forzándolos a huir a las comunas urbanas, a tumbar selva y abrir frontera agrícola. Constatamos también la exclusión de los territorios y poblaciones indígenas y afros, y la imposición sobre estos de proyectos de minería y agroindustria que destruyeron sus entornos culturales y ecológicos, y agredieron selvas, montañas y ríos. Es una paradoja la injusticia social y el abandono de un pueblo de cultura vibrante y creativa, que habita un territorio de inmensa riqueza ecológica, y paradójicamente la magnitud de la pérdida de vidas humanas, infraestructura, veredas y parcelas. Los billones de dólares quemados en un conflicto armado inútil. Hay un país que no cuenta y al mismo tiempo tenemos una de las gestiones macroeconómicas y financieras más estables del continente. Aunque no hicimos estudios específicos sobre el conflicto armado y la economía, después de 4 años de escuchar el drama de la guerra, la Comisión da por sentado que si no se hacen cambios profundos al modelo de desarrollo económico del país, será imposible conseguir la no repetición del conflicto armado que se reiterará y evolucionará de formas impredecibles. 4 aspectos llaman a una consideración especial. Primero, el manejo de los recursos públicos por el Estado, que no cobra impuestos como debe a las clases pudientes, pierde un alto porcentaje de los recursos en manos de la corrupción y no redistribuye los impuestos que sí cobra para disminuir la inequidad. Al mismo tiempo, al asignar los recursos públicos, deja inmensas desigualdades regionales y abandona el campo y la reforma agraria integral indispensable para la paz. Segundo, la conducción de los grandes proyectos exitosos de inversión privada en la industria, la agroindustria y las finanzas, que en Colombia es llevada con rigor administrativo, pero que, contrariamente a lo que la sostenibilidad reclama, se ha resistido a incluir en los mercados a la población popular de las ciudades y a los campesinos, indígenas, afrocolombianos y rom. Y ha dejado por fuera de la participación de la producción de la vida con dignidad a millones de colombianos, para perjuicio de la tranquilidad de todos, porque tal exclusión requiere gastos inmensos en una seguridad agresiva. Tercero, el narcotráfico que hace de Colombia el monopolio mundial de la cocaína y que ha terminado siendo una solución perversa que el modelo a la colombiana ha encontrado para la exclusión y la desigualdad, aceptada tácitamente por quienes conducen en el Estado y los grandes negocios formales la economía. Una solución fatal que mantiene activo el conflicto armado en los campos y las comunas populares, compra las campañas electorales y amarra a la administración pública, disemina la corrupción y hace proliferar el contrabando y la minería criminal, y que provee de recursos a más de la mitad de los colombianos que demandan bienes y servicios en el llamado sector informal. Lo que seguramente explica por qué una Colombia en guerra tiene más crecimiento económico que sus vecinos. Finalmente, lo que ha sido grave por el dolor y la injusticia sobre las víctimas es la constatación de iniciativas empresariales protagonistas en el conflicto que pagaron a grupos paramilitares con el fin de desplazar y despojar de las tierras y los territorios a las comunidades e implantar negocios de agroindustria y minería, y que dentro de los emprendimientos estigmatizaron a los trabajadores y son cómplices de asesinatos de centenares de sindicalistas. También lo es la puesta en evidencia de empresas que pagaron a los grupos armados grandes cantidades de dinero como costos de transacción indispensables para mantener activos los proyectos, y la realidad de actores económicos que, desesperados por la guerrilla y ante la inseguridad, contribuyeron a la creación de las Convivir y en otros momentos buscaron a los paramilitares para que trajeran su seguridad de terror.
Luego estuvieron los que se aprovecharon de las tierras abandonadas en medio del terror para comprar con testaferros y establecer proyectos, y otros que con dinero pusieron a miembros de las fuerzas militares a su servicio privado. La comisión también ha escuchado a centenares de víctimas empresarias de Colombia, desde pequeños productores hasta enormes corporaciones, personas y negocios que se volvieron objetivo para el cobro de vacunas, de los cuales un grupo significativo sufrió el secuestro de directivos y familiares, incluidos hijos e hijas menores, y tuvo que pagar elevadas extorsiones y chantajes de paramilitares y guerrilleros, así como pagar el impuesto al patrimonio de las FARC-EP y el impuesto de guerra del Estado, y sufrir la condena a muerte cuando no cumplían con las exigencias de dinero. Las empresas de transporte de carga y pasajero fueron atacadas en las carreteras con pérdidas humanas de conductores y de capital en buses y tractomulas. Y la ganadería de todos los tamaños aguantó el abigateo, la extorsión, el secuestro y el asesinato de trabajadores y finqueros. La comisión ha prestado especial atención a los testimonios de pequeños y medianos empresarios que sufrieron la quiebra total de los pueblos destruidos por masacres de paramilitares y guerrilla, y que, al desplazarse, abandonaron conexiones, mercados, negocios, pertenencias y fincas para escapar de la muerte e intentar empezar de cero en otras ciudades o en el exilio. En medio de todo, está la realidad de empresarios de todos los estratos que, a pesar de los costos humanos y monetarios pagados y de las incertidumbres, permanecieron en el país y siguen arriesgando inversiones, convencidos de que su mejor contribución a la paz es perseverar en la tarea cotidiana de contribuir a la producción de los bienes y servicios para la vida, con dignidad de los colombianos y colombianas. Pasamos ahora al siguiente momento, del esclarecimiento, cuando la comisión busca responder a las preguntas ¿por qué?, ¿quiénes?, ¿con qué intereses? Y ¿en qué alianzas? Segundo paso del esclarecimiento, la explicación para poder afirmar. La discusión sobre la explicación. Continuamente se nos han formulado estas preguntas. ¿Cómo llegan ustedes a la explicación de la verdad? ¿Cómo pueden escoger entre tantas posibles? ¿Acaso no están sesgados? La comisión no es dueña de la verdad, al contrario, sabe que le pertenece a la verdad y que debe esclarecerla. Construimos un método que aprobamos después de someterlo a la opinión pública, que partió de preguntarnos por el origen y la persistencia del conflicto político y armado. Hubo un primer momento en el que escuchamos y recibimos el hondo e indiscutible sufrimiento de las víctimas a través de sus testimonios y memorias. Luego pasamos a un segundo momento de investigar los contextos que explicarán los hechos violentos y que permitieron dar respuestas al por qué y al cómo se dieron. De elaborar hipótesis y contrastar puntos de vista complementarios y contrarios. Y así, una vez alcanzada la mejor explicación, hay un tercer momento en el que la comisión se pregunta, ¿es eso lo que realmente ocurrió? ¿Estamos seguros de que es así o no de otra manera? La respuesta a estas últimas preguntas es sí o no, y compromete la honradez de los comisionados con las víctimas, la coherencia y rigor para poder afirmar o negar que en determinado acontecimiento es así y no de otra manera. Conlleva, además, la obligación moral de no callar ante la verdad encontrada o de reconocer que aún no se puede afirmar y que hay que continuar la búsqueda. No aceptamos el argumento de autoridad según el cual algo es verdadero porque lo dijo una persona importante. Esto no contradice la colaboración en el conocimiento con lo que otros han encontrado. Al contrario, nos permite mantener una visión crítica. Por ejemplo, incorporamos las formas de pensar indígenas y afro, además de las dimensiones de género y de los diferentes grupos etarios. En todo caso, no compartimos aquella posición según la cual hay muchas verdades que valen igual sobre un mismo asunto. A través del método mencionado, escuchamos e incorporamos, hasta donde nos fue posible, estas diferencias como elementos para el esclarecimiento. Empero, las diversas opiniones e hipótesis son para la comisión parte del proceso de búsqueda,
pero no verdades en sí mismas, sino aportes importantes para responder a las preguntas pertinentes y para el contraste que nos permite hacer una afirmación con certeza. Somos conscientes de la complejidad de la verdad histórica que se entrega desde el significado que los contemporáneos dieron a los hechos y las transformaciones de la cultura, las instituciones y las leyes a lo largo del tiempo. Sabemos que muchas veces solo se puede llegar a afirmaciones condicionadas, en las que se asevera que la hipótesis que mejor explica es una, pero que hay otras que deben tenerse en cuenta. La Comisión tiene conciencia de que logra verdades importantes dentro de la información y los contextos que hoy conoce, como quien descifra partes significativas de un cuadro mayor, siempre en la apertura hacia una explicación más completa. Pero esta verdad sobre lo intolerable, de hecho fragmentaria como sea, sigue siendo verdad y exige decisiones éticas y políticas que se plantean en recomendaciones de no repetición. Una vez compartidos estos puntos sobre el método, presentamos elementos de contexto explicativo sobre los cuales la Comisión ha dialogado durante la tarea. Algunos elementos del contexto explicativo. El entramado complejo. Hubo millones de víctimas, pero no porque un día alguien tuviera la idea repentina de salir a matar o a bombardear pueblos. Todo ocurrió en un complejo sistema de intereses políticos, institucionales, económicos, culturales, militares y de narcotráfico, de grupos que ante la injusticia estructural optaron por la lucha armada y del Estado, y las élites que lo gobiernan, que delegó en las fuerzas militares la obligación de defender las leyes, el poder y el status quo, una confrontación permanente entre quienes eran protegidos y abandonados, entre los que inventaron formas de defensa privada porque no había fuerza pública que los defendiera y los que, apoyados por el Estado, montaron y financiaron las Convivir con el apoyo de los militares en terreno y evolucionaron hacia aparatos violentos de masacres y desplazamiento de campesinos que luchaban por la tierra en la incertidumbre de los títulos, entre narcotraficantes convertidos en paramilitares o parapolíticos y guerrilleros que determinaban quién gobernaba en los territorios y condicionaban al Estado local, entre administradores de justicia corruptos y jueces íntegros y valientes, entre proyectos económicos respetuosos del ser humano y otros devastadores de la naturaleza y de la gente. No se pueden establecer causas aisladas. Todo ocurre en un enjambre de instituciones estatales y privadas, de grupos políticos e insurgentes, de decisiones y, finalmente, de millones de víctimas.